contrata a B para que le construya una casa. En un inmueble de A, B tiene que construir una casa. Así es, estamos frente a un contrato de obra en el cual A es el comitente y B es el contratista. La casa incluye una piscina, una pileta, en el primer piso, justo arriba de lo que en la planta baja es el ingreso a la casa. B la construye la casa, y A la recibe. Es una recepción provisoria, como habían convenido. Tiene unos meses para probar, para detectar fallas, defectos que no saltaban en la recepción provisoria. Y se reserva un saldo de precio, 1.000.000 de pesos, para pagarlo contra la recepción definitiva que tendrá lugar unos meses después, suponiendo que no haya ningún inconveniente, ¿no? Bueno, durante este periodo lo que A detecta, comprueba a su pesar, es que es todo muy berreta, ¿sí? Los materiales, la calidad constructiva, todo lo que hizo B es berreta y no es lo que A estrictamente había contratado, pero al mismo tiempo se da cuenta que va a ser muy difícil probar que esto constituyó un incumplimiento contractual. Sabe que si judicializa el conflicto, tal vez le salga bien, tal vez le salga mal. Está en la cornisa el desempeño de B. Con una importante excepción, la piscina, la pileta. Esa sí anda mal, tiene goteras. Además gotean, te podés dar cuenta, justo en el ingreso de la casa. Bueno, aunque fuera en otro lado, no va. Entonces, acá sí sabe A que tiene las de ganar, que ha habido un incumplimiento y que por ende tiene derecho a reclamar lo que le corresponde. Claro, el problema es que viendo cómo trabaja su contratista, ya te lo dije, es berreta. Viendo cómo trabaja, A no tiene ningún interés en que arregle el trabajo de la piscina. Es más, ha contratado a un experto para que le haga un dictamen y el dictamen es contundente. La piscina está tan mal hecha que hay que volver a hacerla. No se trata de refaccionar, de emparchar, hay que volver a hacerla. Y A, vista la experiencia que ha tenido con B, no tiene ningún interés en que se meta a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Dice, bueno, a ver, del presupuesto total, ¿cuánto representaba la pileta, la piscina? 600.000 pesos. Bueno, esto es lo que vale la piscina. Listo. Descuento los 600.000 pesos. Me debe 600.000 pesos. Ya no quiero que me dé una piscina, quiero que me dé el valor económico de la piscina, que son 600.000 pesos. Además que me resarza otros perjuicios que he sufrido, porque tengo una privación de uso, porque tengo un daño moral. Bueno, lo habló con su abogado y le dijo, sí, por ese daño tenés derecho a 100.000 pesos más. Entonces dice, bien, si yo debo 1.000.000 como saldo de precio y el otro me debe 600.000 por el valor económico de la piscina y 100.000 por daños u otros daños que he sufrido, me deben 700, debo 1.000.000, compensamos el dinero, debo 300.000. Y chau, y con esta plata iré y contrataré a otro para que me haga bien lo que B no hizo, la piscina. Claro, se lo comunica a B y a B no le gusta nada. Nada, en absoluto. Por supuesto que prefiere hacer al costo recauchutaje de la pileta y no perder ese dinero, ¿no? Y así se lo hace saber. Le dice, mirá, yo puedo hacer unos retoques, puedo arreglar la pileta, no le quedó otra que reconocer que no estaba bien. Pero esto es lo que vos tenés derecho a pedirme, no que yo te dé el dinero de lo que vale la pileta o así sea compensando. Lo ejecutado está, es posible reparar lo que pueda estar faltando, yo te voy a dejar sin goteras. Bueno, así está el cuadro y a nuestro comitente A no tiene ningún interés en que B siga trabajando. La cuestión es si tiene derecho a plantear lo que ha planteado. Soy Andrés Sánchez Herrero, te doy la bienvenida a este canal que hemos creado con mi hermano Pedro, en el cual analizamos temas jurídicos en general y derecho civil, comercial y de la empresa en particular.
El caso que te estoy planteando nos enfrenta a un tema básico, que es el de la tutela del crédito, más específicamente la tutela del crédito contractual, la tutela del contratante. Entonces, vamos a partir de la base de que estoy hablando de un crédito, insisto, de carácter contractual y que surge, como suele ser lo más habitual, de un contrato bilateral en el cual hay obligaciones recíprocas. Como un ejemplo que te di, pero podría ser otro, puede ser una compraventa, un contrato de locación, una licencia, no importa. Entonces, ante un incumplimiento, ¿qué puede hacer el contratante cumplidor? Bueno, desde mi punto de vista, vamos a ver que esto no es pacífico, desde mi punto de vista tiene tres grandes opciones. Una, pedir el cumplimiento específico. Pedir el cumplimiento específico. Dos, pedir un equivalente económico del cumplimiento específico. Lo que vale en dinero la prestación que ha sido incumplida. En vez de darme la prestación específica, dame el dinero que la representa. O tres, tiene derecho a resolver el contrato por incumplimiento. Y las dos primeras alternativas deja en pie el contrato, solo que la prestación incumplida quiere que se cumpla en dinero, en el segundo caso, o en especie, en la primera opción. En cambio, en la tercera opción, deja sin efecto el contrato, lo resuelve. Claro, esto es lo que, como te decía, es mi posición y otros autores que también la comparten, pero no es la posición dominante. De acuerdo con la doctrina dominante, en realidad, del cuadro que yo te planteé, habría en realidad que distinguir dos situaciones. ¿Cuáles son estas dos situaciones? Bueno, están en función de si todavía es posible o no cumplir en especie la obligación principal. Si todavía es posible cumplir en especie, según la doctrina dominante, insisto que no comparto, solo hay dos opciones para el contratante cumplidor. Digo, dos opciones principales, que son o pedís el cumplimiento específico o resolvés por incumplimiento. En ambos casos más daño, como siempre, ¿no? Eso sí, siempre se sobreentiende, siempre más daño. O sea que lo que esta doctrina dominante está suprimiendo del menú que te planteé inicialmente es la posibilidad de pedir el equivalente económico. No, o cumplimiento específico o resolución, siempre más daños. Esto para el primer supuesto. Si en cambio, por supuesto, fuera imposible el cumplimiento específico, ahí sí, esta doctrina dominante dice, ahí sí tiene derecho o al equivalente económico de la prestación incumplida, su valor en dinero, o a resolver por incumplimiento. Como siempre, más daño. Estamos hablando de una imposibilidad imputable, ¿no? Imposibilidad imputable al deudor, al incumplidor. Bueno, te vas dando cuenta, ¿no? De lo que esto implica, esta diferencia teórica implica respecto de nuestro caso, del caso que planteé al comienzo de esta charla. Porque si adoptás la tesis que considero correcta, sí, el comitente tiene derecho a pedirle a B que en vez de reparar la pileta o hacerla de nuevo, directamente le dé el dinero que representa esa pileta, que vale esa pileta, su equivalente económico. Mientras que, si adoptás la doctrina dominante, así no tiene derecho a eso. Tiene derecho a que arreglen la pileta, cumpliendo en especie, o que la hagan incluso de nuevo, si es que hay que hacerla de nuevo, pero en especie, o a resolver el contrato por incumplimiento. Voy a dejar de lado el detalle de que resolver el contrato por incumplimiento tiene sus cosas. Porque hay que ver si vos, por una obra, en el contexto general de la obra, ese problema de las goteras te habilita para resolver. Con lo cual, en muchos casos, esta tesis, la doctrina dominante, implica que tenés que sí o sí ir a parar al cumplimiento específico. En cambio, si seguís la tesis que propugno, no, está también la posibilidad de decir, no, ni cumplimiento específico ni resolución, dame el valor económico de lo que esto signifique, al margen de que luego lo compense con el saldo de precio que te estoy adeudando, ¿no? O sea que de acá va quedando claro que no estoy de acuerdo con la doctrina dominante. A ver, vamos a distinguir los dos supuestos. En el caso en el cual hay imposibilidad de cumplimiento, estamos de acuerdo, todos de acuerdo. En ese caso no hay duda de que si la imposibilidad de cumplimiento es imputable al deudor, el contratante, digamos, el acreedor, no puede pedir cumplimiento específico, porque eso es por definición imposible, pero sí puede, en su lugar, pedir el equivalente económico de la prestación incumplida. Esa opción está, sin duda, a su alcance. ¿Y por qué está a su alcance? Y por el 955.
Código Civil Comercial de la Argentina estoy hablando, ¿no? Fíjate, te lo leo. La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación producida por caso fortuito o fuerza mayor extingue la obligación sin responsabilidad. No es nuestro caso, porque esto es imputable. Sigue. Si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, el caso que estamos analizando, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados. Bueno, hay acuerdo en que esa indemnización en la que se convierte la obligación que es imposible cumplir, incluye, y muchas veces como rubro principal, el valor económico de la prestación que se ha tornado imposible. Por supuesto que también tenés la posibilidad de resolver el contrato por incumplimiento, ¿no? Pero esto no porque haya una norma específica que lo regule este asunto, sino por las reglas generales de la resolución por incumplimiento. Si es un contrato bilateral, como el que estamos analizando, ahí vos ante la imposibilidad de cumplimiento imputa al deudor, se convierte, pero vos aún así, pues si no, no me interesa esa conversión, resuelvo el contrato. Siempre, insisto, más daños. El problema, insisto, se da cuando se da en el caso en el cual todavía es posible, como en nuestro caso, el cumplimiento específico. Entonces ahí, por supuesto, vos podés pedir el cumplimiento específico o podés pedir la resolución si se dan los requisitos respectivos, más los daños. Pero la pregunta es, ¿pero podés pedir el cumplimiento por equivalente económico? Bueno, acá viene el asunto y para mí está claro que sí. ¿Y por qué está claro que sí? Y bueno, porque lo dice la ley. ¿A dónde lo dice la ley? En el artículo 730, siempre del Código Civil Comercial de la Argentina, estamos hablando, ¿no? Fíjate, te lo leo. La obligación da derecho al acreedor a emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello que sea obligado, cumplimiento específico por el deudor. B. Hacérselo procurar por otro a costa del deudor, cumplimiento específico por un tercero. C. Obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Ahí está. Obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. En esa indemnización va a ocupar, insisto, un rol central, si opto por este camino, el equivalente económico de la prestación incumplida, aun cuando sea posible cumplirla. ¿Sí? Fíjate que acá no hay una relación jerárquica. No dice primero esto, después aquello. No, cualquiera. No hay una relación de subsidio. Si esto no se puede, recién esto otro. No, simplemente es un menú que el acreedor elegirá según lo que corresponda. Vos mirá, pero hay casos en los cuales no puede. Sí, hay casos en los cuales no puede, pero porque no se dan los requisitos específicos de ese medio de tutela. Te doy un ejemplo. Yo no puedo pedir el cumplimiento específico si hay imposibilidad de cumplimiento. Pero no porque haya otros medios de tutela, sino porque no están dadas las condiciones o requisitos para apelar a este medio en particular. Otro ejemplo, yo no puedo pedir cumplimiento por tercero a costa del deudor si es una prestación insustituible. Lógico. Pero no porque haya otros medios de tutela disponibles, insisto, sino porque es una prestación infungible. Es simplemente eso. Yo no puedo resolver por incumplimiento, por ejemplo, si el incumplimiento no es grave. Pero de nuevo, no porque no haya otros medios de tutela, sino porque la ley me exige para resolver por incumplimiento la gravedad o esencialidad del incumplimiento. Bueno, acá es lo mismo. Entonces, vos podés elegir un camino u otro. Una de estas posibilidades es esta. Y si quiero el equivalente económico, me darán el equivalente económico, más los daños o los demás daños que yo haya podido sufrir. Un argumento del de 955 que leímos antes, que prevé para imposibilidad de cumplimiento imputable al deudor, que en ese caso se convierte en la de indemnizar, que incluye el equivalente económico. Bárbaro. ¿Y cuál es el problema? ¿Que hay una norma que prevé para un supuesto puntual esta conversión, este derecho del acreedor? Esa norma no dice que solo en este supuesto puntual. Luego, no cabe interpretarla a contrario sensu. Insisto, por el 730 tenés libre juego. Si alguna duda quedara, fíjate el 1740. 1740 habla de la responsabilidad civil, o regula la responsabilidad civil. Y fíjate lo que dice este artículo, te lo leo. Reparación plena. La reparación del daño debe ser plena. No es el tema que nos interesa. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso. Subrayo esto. Sea por el pago en dinero o en especie. Acá tenés la regla general. Vos sos el damnificado. Tenés hecho pedir. Déjame como estaba antes. Antes del hecho dañoso. Yo te diría rectificando. Déjame como yo estaría si no se hubiese producido el hecho dañoso. No como estaba antes, como habría estado ahora. Pero no importa, es un detalle.
¿Y cómo podés hacerlo? Mira, de dos maneras. O me das dinero o lo haces en especie. Si es en dinero, me tenés que dejar una situación económica equivalente a la que yo habría estado si no hubiese habido daño o, si querés, si hubiese cumplido en especie. Esta es la regla general, uno u otro. Te das cuenta que ahí está la opción que estoy planteando, ¿no? Ahora, esta opción está limitada en el 1740, porque dice, la víctima puede, sigo leyendo, ¿no? La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. Fíjate que de las dos opciones iniciales que te da la norma, en dinero o en especie, luego restringe una, ¿cuál? Restringe la posibilidad de pedir en especie. Cuando sea abusivo no se puede, cuando sea imposible no se puede, cuando sea muy oneroso no se puede. No restringen, en cambio, la opción de pedir en dinero. No hay ninguna excepción. Lo que tenés es una regla general que te permite pedir dinero o en especie, luego una excepción a la posibilidad de pedir en especie y ninguna excepción a la posibilidad de pedir en dinero. Sumando el 730, que insisto, es la regla vertebral. Esto es un argumento a mayor abundamiento, y creo que el panorama queda claro. Creo que el panorama queda claro. Si el legislador hubiese querido realmente limitar, darle carácter subsidiario a esta vía de tutela que estoy considerando, no lo habría explicitado tal como lo hizo con la otra. Bueno, me estoy extendiendo demasiado para este video, creo que el cuadro general quedó claro, y ahora quisiera agregarte en qué debe consistir en concreto esta reparación o esta prestación cuando se cumple por equivalente económico. Mirá, hay algo, son dos grandes rubros. El primer gran rubro va a consistir en el valor en dinero de la prestación que no ha sido cumplida. ¿Sí? Vamos al ejemplo que te diga el caso, ¿no? Tenemos una piscina. Bueno, bárbaro. ¿Cuánto vale esa piscina? Vamos a suponer que lo que se cotizó en el presupuesto refleja su valor de mercado. 600.000 pesos. Bueno, bárbaro. Lo que le tiene que dar el contratista al comitente son 600.000 pesos. Claro, como el comitente le debe 1.000.000 como saldo de precio, luego harían una compensación y tendría que darle solo 400.000. Pero eso es otra historia, viene después. Le tiene que dar 600.000. Pero, y ahora vamos al segundo rubro, el segundo rubro está constituido por los daños o los demás daños, suponiendo que el anterior forme parte de la tutela resarcitoria, los demás daños que sufrió el acreedor. Por ejemplo, en nuestro caso podríamos decir que el comitente, fue a ver un abogado y su abogado le dijo que tenía derecho a un resarcimiento del daño moral y a la privación de uso temporario. 100.000 más cotizó su abogado este problema, este daño. Entonces, ¿qué dice A? Al contratista, me debe 600.000 por el valor de la piscina, 100.000 por los daños o demás daños que sufrí porque le hiciste mal. Me debe 700. Bueno, bárbaro, me debe 700, te debo 1.000.000, te debo 300.000, compensamos. Así queda entonces resuelto el caso. Está claro, como para simplemente comentario marginal, también estaría la opción para nuestro cliente, quiero decir, de pedir un cumplimiento específico desde ya, o de resolver el contrato. La resolución habría que ver en el contexto general de la obra si este incumplimiento amerita, tiene suficiente gravedad como para justificar una resolución total del contrato. Pero en cualquier caso no cabe duda que podría pedir una resolución parcial. Con lo cual podría decir, mira, yo te resuelvo el contrato respecto de la piscina. ¿Cuánto valía la piscina? 600.000. Bueno, ineficacia parcial del contrato y por ende llegamos a un resultado económico similar, ¿no? Porque si yo hago una ineficacia parcial de contrato, no tengo que dar la contraprestación correspectiva de la parte resuelta. Luego, vos no me das la piscina, yo no tengo que dar los 600.000. Llegamos más o menos a lo mismo. ¿Sí? Nada más que en un caso es, vos me debés 600.000 más 100.000, me debes 700.000, yo te debo 1.000.000, compensamos, te debo 300.000. En cambio, el otro caso es, me debes 100.000 por los daños, no me debes 600.000 porque resolví el contrato parcialmente, pero yo no te debo 1.000.000, sino que te debo 400.000 porque deducimos la piscina por la resolución parcial. Bueno, ahí le restamos los 100.000, te debo 300.000. ¿Sí? Con esto, en definitiva, queda resuelto el caso que te estoy planteando. En síntesis, ante un incumplimiento contractual,
en un contrato bilateral y siendo el incumplimiento imputable al deudor, el contratante no incumplidor puede optar entre cualquiera de estos tres medios de tutela básicos de sus derechos, que son, primero, pedir el cumplimiento específico, o, segundo, pedir el cumplimiento por equivalente económico, o, tercero, resolver el contrato por incumplimiento. Puede elegir libremente entre cualquiera de estos tres medios de tutela en la medida que se cumplan los requisitos específicos de cada uno. Y en cualquiera de los tres casos puede agregar además el resarcimiento de los daños o de los demás daños que haya podido sufrir. ¿Querés conocer más sobre este tema, sobre otros derechos de los contratos o de derecho civil, empresarial o de los temas jurídicos en general? Te invito a que veas los demás videos de mi canal.